Hola, nuestro querido Target Humano, bienvenido a otro episodio de la Propaganda Podcast. Esperamos que lo disfruten mucho, recuerden compartir y no tomarse nada en serio, que aquí venimos a pasarla bien. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de la Propaganda Podcast, capítulo 19, Andrew. Sigue sobreviviendo este programa, este proyecto. Vamos a ver quién llega más lejos, el programa o nosotros. Vamos a ver quién se cae o quién sobrevive. Andrew, seguimos con un sentimiento patriótico. O sea, no es 20 de julio, pero seguimos con la bandera colombiana arriba, en todo lo alto. Vamos con el asta completo. Con el asta arriba. Exacto. Y es porque hoy traemos otro capítulo que tiene que ver con marcas colombianas, pero más que marcas, vamos a hablar de la historia y curiosidades de la publicidad en Colombia. Y vamos a hablar desde muy atrás, no como lo estás pensando, sino muy atrás, desde el siglo XIX. Es otro capítulo, hablar de atrás o por atrás, ya es otro es otro capítulo y creo que es otra sección. Otro programa. Hoy la invitación es a ser observadores de la historia en Colombia a través de la publicidad y cómo se ha transformado a través de ciertas curiosidades y detalles que iremos dando en este capítulo. Bacano, yo creo que no podemos adentrarnos del todo en la historia de la publicidad. Debe ser complejo, puede ser muy extenso también y deben de existir muchos puntos distintos de vista pensando de dónde realmente surge la publicidad. Yo entraría como a recordar que de pronto lo que primero se dio como publicidad eran los pregoneros, que eran quienes daban las noticias y hablaban al pueblo de lo que estaba sucediendo. Oído pueblo. Oído pueblo, y que ofrecían también los servicios de los ciudadanos. Convivían en un pueblo, pregonaban o contaban sobre oportunidades o espacios o elementos que se estaban desarrollando. Claro, o sobre incluso ya temas que tenían que ver con la misma convivencia de esas comunidades, por decir. Una nueva ley que se estableciera y que a través del pregón se hacía pública. Exacto. La publicidad no solo es productos, también la transmisión de noticias o relaciones con, en este caso, las leyes o condiciones que se establecían a través del gobierno de estos pueblos. La realeza decía, el pregonero lo compartía con el pueblo para que se hiciera, ejecutara la regla o la condición que se establecía. Y el pregonero ha sobrevivido a tiempos modernos, incluso hoy en día sigue existiendo, ahora le dicen perifoneo, y es cuando usted escucha un carro o... Sí, normalmente es un vehículo o un carro adaptado con un megáfono en parlante gritando cosas que relacionan algún tipo de producto o servicio. Yo voy a hacer una denuncia pública con eso. Voy a aprovechar este espacio, estos micrófonos que me brinda la Propaganda Podcast para hacer una denuncia. Es un espacio seguro. Sí. No entiendo la capacidad que tienen esos megáfonos de las personas que anuncian frutas o helados. Sí. Porque si vos ves, el megáfono está súper destruido, oxidado, vuelto nada. Pero eso suena. Eso es lo que le da la potencia, ese megáfono podrido que ha trascendido generaciones. De los primeros megáfonos que existían en Colombia y todavía lo usan y van por ahí. Usted escucha el anuncio del aguacate, la fruta, la verdura, la papaya, la manzana, la mazamorra y usted no lo ve, usted lo escucha, pero usted no sabe dónde están. Vos no sabes dónde están. O sea, pueden que no estén. De hecho, creo que ya están en tu cabeza y no físicamente. Ya están ahí. Sobre todo cuando estás con una reunión virtual o algo así o necesitas silencio por un momento, justo te aparece un... Como cuando uno está grabando un podcast y aparece un señor vendiendo tamales. Como el capítulo maldito. Entonces, esa es mi denuncia. O sea, muy bien el trabajo, obviamente, el apoyo total al trabajo, pero es impresionante cómo suena de duro, sobre todo en los momentos en que uno menos lo necesita. Eso es un tema bastante polémico. Hablando de polémica, vamos a empezar con un poquito de historia. Como te decía ahorita, vamos a devolvernos hasta el siglo XIX, en los inicios de nuestra querida patria. Y resulta que encontramos una figura como Jorge Tadeo Lozano. Que él, si bien lo recordamos ahorita es por ser una universidad, pues él no nació siendo una universidad, evidentemente, sino que fue una persona, un ser humano. Te cuento muy brevemente la historia de él. Él es un señor con amplio conocimiento en muchas áreas, no solamente humanas, sino también en la ciencia. Aportó muchísimas cosas a Colombia en esos inicios, como lo mencionamos ahorita, de Colombia. Y además creó un periódico bastante particular que se llamaba El Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil, en el cual se anunciaban algunos productos o marcas de personas que tenían precisamente negocios. Yo creo que es una persona muy creativa e innovadora en su momento. Logró crear pues, este tipo de productos, periódico,
Pronto el hombre fallaba a la hora de ponerle nombres a sus creaciones. Creo que en tema de naming hay un problema. Sí, es como, ¿ves? ¿Viste el correo curioso, qué? Erudito, económico y mercantil? Hubiera podido reducir el CCM. El CCM. El CCM. Periódico CCM. Pero obviamente tenemos que tener presente que en estos albores de la publicidad, digamos, el naming no era una herramienta, no está ni siquiera concebida como, hey, vamos a poner un nombre así corto, de fácil recordación, contundente, pegajoso, no. No, en ese entonces cualquier cosa que le colocaras el nombre, pues raro tendría competencia. Las personas tampoco generaban como un choque, es que mi producto se llama así, yo lo puse así. Todavía no se tenía tan en mente ese punto de la competencia, incluso desde el nombre, que un producto tenía que tener un nombre sonoro, fue desarrollándose con el tiempo. Absolutamente, y eso es precisamente lo que vamos a ver, porque si bien en sus inicios, como lo mencionamos, los anuncios eran netamente informativos. Jabón El Tigre. Te decía que era un jabón marca Tigre y que costaba tanto. No era un chocolate. Por eso mismo. Por eso mismo el chocolate. Era chocolate. Tanta trascendencia tuvo que ya desapareció. Que ya desapareció y se volvió jabón. Pero la publicidad iba racional, era al momento. ¿Qué necesita la gente o qué hace mi producto? Y se acabó. Usted necesita bañarse, jabones, tal cosa. Usted necesita tomarse un chocolate, jabones, chocolate es el tigre. Era muy directo, muy racional, no se pensaba tanto en esa poesía o en esos copies creativos. Era más resolver la necesidad. Y, usted tiene una necesidad, yo tengo un producto que se la resuelve. Exacto. Esa era la forma de pautar o de publicitar en ese entonces. Sí, que ahí no estábamos hablando de unos conceptos que hoy manejamos como el valor agregado, el concepto diferenciador de un producto a otro. Aquí era, como vos lo mencionas, necesidades básicas y puntuales. Sí, yo creo que me acuerdo, si no estoy mal, en uno de los documentos que leíamos, decía que el lenguaje utilizado empezaba normalmente: quien quisiere comprar X producto. Usted, amigo caballero, si tiene esta situación, esta necesidad, yo le tengo la solución. Y era muy como sí, ese estilo. Muy como teatral, muy rimbombante todavía. Pero yendo siempre como a lo racional. ¿Tiene hambre? Acá está mi producto. Ese era el estilo. ¿Tiene hambre? Cómasela. Pues el producto. La barra, claro. Exacto, la de chocolate. La de chocolate El Tigre. La del tigre. No sé de qué estabas hablando. Sí, no, este señor negro llamado el Tigre. A partir de este punto, vemos cómo, si bien en el mundo estaban pasando algunos casos específicos de marcas que estaban haciendo algunos anuncios un poco más arriesgados, un poco más conceptuales, todavía la concepción de publicidad y forma de comercialización todavía estaba muy desde el punto y el aspecto informativo. Entonces decíamos, encontramos una rasuradora Philips, por decir, Philips te rasura. Entonces ahí no había mayor. Porque lo mismo podía salir otra rasuradora y decirte Gillette. Gillette te la rasura mejor. Te la deja más suave. Exactamente. Entonces ahí, digamos, el valor diferenciado no era nada. Simplemente era como dos opciones donde la persona asumía, según lo que tuviera más al alcance, cuál era su mejor opción. Pero en términos de comunicación todavía está muy apegada a lo informativo. No tanto los beneficios, no tanto el valor agregado. Seguía siendo muy plano todavía la comunicación. Si bien ya se utilizan recursos como el tema de la fotografía, mucho más implementada. Ya el producto no estaba, digamos, tan tirado, tan plano, lo que llamamos el poncherazo. Ya el elemento está un poquito más involucrado dentro de la comunicación. De todas formas, hay que recordar que la publicidad normalmente lo que hace es adaptarse al contexto social, al momento político, económico, todo lo relacionado con la sociedad y la cultura que se vive en ese momento. La publicidad se adapta. En ese entonces, esa era la necesidad, simplemente encontrar un producto que cumpliera con una necesidad, pues que me satisfaciera esa necesidad. Total. Entonces, las personas no pensaban tanto en construir toda esa narrativa poética alrededor del producto porque no había tampoco tanta competencia y era lo que vos decías. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para esto y ya. Gillette te rasura, ya. Philips te rasura, ya. Bueno, yo cuál quiero, no sé, la que haya en la tienda, la disponible. En ese momento yo creo que la gente no pensaba tanto en competir, cuál era más barata, cuál era más cara, cuál era mejor, no, esta es la que hay ya. Claro, porque estamos hablando de principios de los 30, mediados de los 40, donde si bien ya habían varias marcas dentro de una misma categoría, la competencia no es la competencia que se vive hoy salvajemente, donde tenés que tener tantos valores diferenciadores para poder destacar que se apelan a elementos como el concepto, el precio, el valor, la calidad, el mensaje, la forma, la gráfica. O sea, son muchos factores. En esta época que estamos mencionando no era ese proceso. Continuamos entonces con un hito en la historia de Colombia y es con la llegada de la televisión a través de Rojas Pinilla, que fue presidente de Colombia, presidente dictador. Voy a decirlo como es, carajo.
Entonces el tipo en un viaje en Alemania encontró pues que ya la televisión como sistema ya estaba funcionando muy bien en el país, entonces decidió incorporarlo como industria a Colombia. De hecho fue RTVI la primera productora televisiva en Colombia y pues a día de hoy sigue subsistiendo. Eso marcó un hito muy importante. ¿Por qué? Porque ayudó a que esos anunciantes que están generalmente en prensa, radio y otros medios tradicionales ya pudieran exponerse a través de un anuncio televisivo y tuvieran aún mayor repercusión porque la percepción de las personas era como están en televisión, quiere decir que son buenos. Okay. Era más o menos la percepción. Ya acá empieza a tomarse más el tema teatral, el tema de la historia, el tema de generar una imagen, un comercial, porque ya no era solamente la palabra impresa, ya estábamos hablando de sonido, movimiento, colores, bueno, no, en ese entonces blanco y negro. Sí, en el año 54 sí, pero en la evolución obviamente. Pero había movimiento, había sonido, entonces ya se podía mostrar cómo funcionaba el producto, cuál era su utilidad dentro del hogar o dentro de la necesidad que la persona tuviese en ese momento. Entonces transmite una sensación distinta y empiezan a construirse esas historias, empieza a generarse el comercial a través de cómo era el estilo de vida. Entonces la mujer ama de hogar, el hombre que llega de trabajar a la casa, entonces era la relación de cómo era la vida de las personas y el producto entraba a formar parte de su vida. Entonces ya se empieza a construir una historia, ya se empieza a generar narrativa en los comerciales. Si bien todavía en ese momento era muy insípida, porque estamos hablando de los 50, 60, todavía el mensaje, la construcción del mensaje todavía era muy insípido, ya pasaba lo que vos mencionaste, o sea, ya hay un colectivo, un imaginativo donde empiezan a pasar cosas. No solamente es la información, sino que me empieza a contar qué hay detrás. Por lo menos paso a paso, progresivamente, me empieza a contar una historia detrás de ese producto que me está ofreciendo. Pasamos ahora a los años 70, finales de los 70 y 80, donde ya empezamos a encontrar marcas que se empiezan ya a incorporar a la cotidianidad de los colombianos. Marcas como Jabón Top, como Margarina La Fina, o los Goodies. Es que el Goodies es eterno. El cereal por defecto. Sí, es el cereal cuando no hay cereal. Cuando no hay cereal, exactamente. Los cigarrillos Piel Roja, que han existido hace mucho tiempo, pero digamos en esta época donde marcan un hito también como posicionamiento dentro de la categoría. Y son, como lo mencionamos, de los primeros productos que a través de estos comerciales, que tenían ya un poco mejor de narrativa, empezaron a conectarse con las personas y se volvían incluso parte de las conversaciones en algunos círculos sociales. Correcto, ya las marcas ahora ya tenían un espacio, un puesto dentro del hogar y ahora sí había que generar competencia, ahora sí tendríamos que empezar a notar cómo las marcas quieren diferenciar unas de otras, quieren generar o ganarse ese puesto, que las personas sean los que acceden a ellos primero. Y hay marcas que se quedaron en la historia, como lo mencionabas, y como lo mencionábamos en el capítulo anterior, marcas que incluso trascendían la categoría y entonces el Colgate, el Colinos, el Jabón Rey, los Goodies también pues son productos que han quedado en la historia. Y la gente los recuerda sin saber de dónde salen y no, en algún momento existió y pueden haber desaparecido, como lo mencionamos, el Colinos, que ya tal vez no existe, no lo vemos, pero ahí está en la mente, recuerdo el Colinos. Totalmente. Sí, es que precisamente, ya que lo mencionas, este capítulo nació de eso, de la curiosidad de que tenemos muchas marcas con las cuales interactuamos constantemente y desde hace mucho tiempo, pero no conocemos la historia. Y muchas veces también estamos en este medio de las comunicaciones, de la publicidad, del marketing, y muchas veces no conocemos algunos antecedentes o datos curiosos que han hecho que la publicidad evolucione en el punto en que vamos hoy, que evidentemente estamos en una era digital. Pero ¿cómo fueron esos inicios? Y eso es precisamente el objetivo de este capítulo y lo que estamos contando. Empieza otro hito curioso dentro de la dinámica de evolución de la publicidad en Colombia, y es que empiezan a crearse narrativas mucho más profundas y detalladas a través de los dichos y refranes populares. Okay. Entonces, marcas como Da Vivienda, marcas como Chocorramo, por ejemplo, empiezan a través de esos refranes, de los dichos, de los verbatims, pues que se dice, empiezan a construir una narrativa para empezarse a identificar mucho más con respecto a su competencia, incluso hacer competencia indirecta de otros productos. Las marcas descubren algo que se llama insights, que son esas verdades ocultas o esas cotidianidades que muchas veces vemos obvias, incluso cuando nos damos cuenta de ellos se vuelven tan obvias que es charro no notarlas y las
las marcas se empiezan a apropiar de esto y empiezan a construir esos refranes, esos slogans, esos claims de campañas para poder generar conexión con las personas. Ahora ya no es solo el producto, ahora hay que generar una emoción, una conexión, que la gente me recuerde por algo más que solo lo que yo vendo. Porque ya la competencia empieza a ampliarse. Entonces ya de un mismo producto encuentras 10 marcas que hacen la misma cosa, satisfacen la misma necesidad, pero entonces ¿cuál es la que tú quieres? ¿Cuál te parece mejor? ¿Cuál te sabe mejor? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es más adaptable a tu capacidad económica de consumo? Y las marcas empiezan a hacer esas conexiones emocionales. Yo recuerdo, hay un claim que yo creo que no sé por qué desapareció, que era de Pilsen, de la cerveza. Era un silbido. Era... tarararara, y eso era ganador. O sea, la gente ya no tenía que pensar en la marca, ya tenía una identidad sonora que desapareció en el tiempo. Absolutamente. Pero, o sea, fue tan bien construido que todavía lo tenemos muy presente. Esos finales de los 90, principios de los 2000 tal vez. Yo creo que es antes. O sea, pero todavía más viejo. Sí, creo que posiblemente eso tenga mucho más para atrás. Y todo lo que era estos eslogans sonoros, estos campañas con música, uno recuerda mucho las canciones, la fina, la margarina, la preferida en la mesa y cocina. Eso es. Pues mira cómo queda remarcada en la memoria y puede que no haya vuelto a sonar. O el maldito grano de café en diciembre. Un granito de café. Es un granito de café que es el del águila roja. Que claro, en diciembre es felicidad, es todo aquello que nos hace recordar y así. Y que este café nos ha acompañado toda la vida con una canción. Yo creo que nunca lo volvieron a grabar, el comercial es el mismo, con rayas de VHS atravesándose por lo sí, se modernizó porque acuérdate que lo hicieron en ilustración, en animación. En animación, sí. Pero esa animación puede tener 20 años ya. No, eso es el grano de café. Que menos mal que no son los mismos que animaron Bolívar, soy yo que fue la peor animación en la historia de las animaciones, ni cree Colombia. Nada, qué vergüenza. Es producto colombiano. O sea, es producto colombiano, pero preferiría que no. Pero es verdad lo que vos mencionas, o sea, son elementos tanto sonoros como gráficos, como físicos, incluso visuales, que hacen que recordemos estas marcas y que sintamos que nos han acompañado mucho tiempo y que están ahí presentes, pero que muchas veces no sabemos ni cómo aparecieron ahí, sino que de un momento a otro están en nuestras casas, están en nuestros hogares, y es porque ni siquiera fue que nosotros tomamos la decisión de comprarlo, sino que ya lo venimos a través de la tradición. Exactamente. Porque tenemos una relación de confianza que se ha generado con estas marcas, gracias precisamente a la narrativa que han construido, gracias a la demostración en muchos casos de que funcionan y son efectivos con lo que ofrecen. Y la perseverancia, son marcas, yo creo que hoy en día pasa mucho que las marcas nuevas, las empresas que producen diferentes productos, quieren que de un día para otro ya sean posicionadas como las número uno y esperan tener miles de seguidores y miden su éxito más como en ese punto de dónde estoy yo en el mercado y quiero ser el mejor. Pero no tienen en cuenta la trascendencia en el tiempo. ¿Cuántos años le tardó a una marca construir su posición? ¿Cuántos años de historia, de luchas, de perseverancia, de tener que competir con otras marcas que van surgiendo, pero que a través de esa tradición del hogar, cómo se va moviendo, se vuelve un referente? No fue un día para otro. Y por eso muchas veces uno consume o compra productos que ni siquiera realmente te pones a pensar si lo haces porque lo quieres o si es porque desde chiquito en tu casa lo usaban y ya se te quedó como marcado. Claro, sí, porque no son compras racionales. Listo, vamos a avanzar entonces un poco más en el tiempo y vamos a llegar a los aterradores 2000, donde todo era posible y supuestamente íbamos a tener carros voladores, pero no tuvimos nada de eso. Lo que sí tuvimos fue la década de las activaciones, porque toda marca que quería sobresalir generaba activaciones en sitios públicos. Se dieron cuenta de que existía algo llamado el BTL. El BTL, exactamente. Entonces era impresionante porque muchas marcas que querían generar ese impacto positivo, posicionamiento dentro de la recordación, digamos, emocional para las personas, se atiborró la publicidad de acciones BTL o activaciones, como le llaman. Sin embargo, aquí tenemos los primeros precedentes de lo que estaba pasando con la transición a lo digital, porque muchas veces estas activaciones también están relacionadas o ligadas a que las personas la vieran a través de las páginas web. En el momento todavía están, digamos, bastante incipientes, bastante rocosas, por decirlo de alguna manera, pero
era como una forma de empezar a generar medios entrelazados para una misma intención de campaña o de comunicación. Y vemos cómo empieza a evolucionar, a transmitirse toda esta publicidad tradicional que estamos viendo en los medios como televisión, radio, prensa, las vallas publicitarias, que también fue un problema aquí en tema de contaminación visual, que a finales de los 90 hubo bastantes manifestaciones de personas e incluso políticos y demás que solicitaban que se redujera la cantidad de anuncios y vallas y demás porque era excesivo. Incluso hay países donde hay leyes que prohíben o limitan el uso de vallas publicitarias, precisamente porque se transforman en elementos de contaminación. Impiden también a las personas tener una capacidad de concentración en una actividad como es manejar, porque normalmente las vallas están ubicadas es para que las personas que van conduciendo en vehículos o transporte público las miren. Por eso son cortas, rápidas, pero la saturación pierde efectividad y también empieza a transmitir otros problemas sociales. Exactamente. Y por último ya tenemos la era de la transformación digital, donde casi todo está relacionado con las redes sociales y demás plataformas digitales, donde encontrás básicamente todo. O sea, todo está a día de hoy en redes. Si bien la publicidad tradicional sigue estando fuerte dentro de los medios convencionales, la realidad es que hoy lo digital marca la gran pauta, no solamente en el mundo, obviamente en Colombia. Si bien necesitamos otra infraestructura también, mejorar la infraestructura, la conectividad y un montón de elementos para que se expanda mucho más la comunicación, es muy potente a día de hoy y podemos decir que para las marcas es absolutamente relevante estar en lo digital. Pasamos de el periódico Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil a Instagram. Y el tema se da también por las facilidades y las ventajas que tienen las redes sociales. La publicidad tradicional es difícil medirla. Normalmente se toma hoy en día como un elemento de alto alcance. Es decir, si tengo la capacidad económica, porque es muy costoso pautar en radio, pautar en prensa, pautar en televisión, sobre todo es costoso, muy altos precios, permites más pensar en un alcance. Yo necesito llegar a mucha gente, necesito expandir mucho el mensaje de mi marca, pero es muy difícil medirlo. Las marcas o las empresas que se encargan de generar este tipo de gestiones, olvidé el nombre de estas agencias de medios que se encargan de conectar con los canales, conectar con las emisoras, con los periódicos para poner estos anuncios a rodar, te dicen más o menos métricas de los alcances, de los espacios, de los públicos que tienen, pero sigue siendo un poco efímero, todavía no se puede y no creo que nunca se va a poder como asentar de una forma concreta y precisa cuántas personas realmente lo vieron. ¿Y cuál es la retribución? La retribución, ese ROI, el retorno de esa inversión que yo hago en publicidad, ¿cuál es? Entonces acá se piensa mucho en el alcance y en la masividad. Mientras que las redes sociales tienen costos muy variables, es de fácil acceso, tú puedes pautar con 10,000 pesos y una marca pequeña se puede permitir empezar a pautar en redes, puedes medir cuál es su respuesta, puedes medir quiénes realmente están accediendo al producto o servicio a través de la publicidad, tienes más control sobre la pauta en tiempos, en frecuencia, sabes a qué horas son mejores, sabes en qué zonas es mejor, sabes qué públicos tienen una mejor respuesta, puedes medirlo todo y eso te permite tener mayor control y una mejor forma de analizar ese ROI, porque ya dices, bueno, yo invertí tanto en esta pauta, logré llegar a gente, tantas personas de esas a las que llegué compraron. Entonces, ¿qué tan efectiva fue esa inversión que hice? Hay un buen nivel de efectividad en la inversión, exacto, lo puedes medir y como tienes la capacidad de medirlo. Usted lo puede medir. Eso... Sí, si usted se lo mide, tiene una forma muy útil de mirar la efectividad. Exacto. Qué tan efectivo es después de que lo mido. Entonces ahí están las ventajas de las redes sociales y por eso hoy en día incluso hay marcas que yo creo que nunca han pautado en medios tradicionales, se dedicaron a moverse por redes precisamente por esa capacidad de acceder económico y de poder medir constantemente cómo está funcionando la publicidad. Perfecto. Andrew, antes de irnos, quisiera dejarle a todas las personas que nos están escuchando una propuesta y es que nos comenten cuál es el comercial que más recuerdan. Y si tienen de pronto el año en el que salió o el año en el que lo recuerdan, que nos lo pongan en comentarios. Si lo encuentran en YouTube de pronto, por ahí. Claro. Bacano ver comerciales viejos, es bacano recordar y tener como... Uno en la mente a veces tiene una idea y cuando va y retorna a la posibilidad de ver ese comercial, le cambia toda la idea totalmente. Como, uy, yo me acordaba de esto de otra forma. Pero bacanísimo. Bueno, yo creo que ha sido otro capítulo interesante, diferente. Recuerden que acá estamos explorando temas, dinámicas y vendrán cosas nuevas también en el Se vienen tiempo. cositas. Se vienen cositas nuevas, que acá nos encanta explorar y experimentar y les agradecemos mucho por la audiencia. Muchas gracias a Tata en los controles, a Mafe en la gestión y diseño de las redes. Esperamos que ya lo hayan disfrutado mucho. Recuerden compartirlo si les gusta. Es más, si no les gusta, también lo comparten porque así hacen daño. O sea, que no les guste, compártanselo a alguien. Sí. Tía,
En vez de compartir piolines con Mirella, comparta un capítulo de La Propaganda. Con piolines y Mirella. Con piolines y Mirella. Deberíamos sacar unos stickers de Nada La Propaganda con Mirella. piolines y Mirella. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como La Propaganda Podcast y escucharnos en las plataformas de YouTube, Spotify y iVoox. Gracias a todos por escucharnos. Esto fue La Propaganda Podcast. Un abrazo.